El evento neurobiológico más potente y más importante que tienes en tu vida es el parto. Hay partos traumáticos que hay que hacer un duelo para poder conectar con lo demás. Y en España no se invierte en salud mental en general. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de los Vikikos. Un día más, hoy hemos cambiado hasta la ubicación de donde me siento y hemos dejado a Javi de lado, literalmente, porque he traído a dos invitadas muy especiales para mí. Son mis dos matronas que tuve en mis dos partos no he tenido a las dos, aún así, y en el segundo parto he tenido a las dos. Tengo a Rocío y a Diana delante de mí, matronas, las dos de BeMom, con amplia trayectoria, sobre todo Diana, que lleva más años, más que nada porque tienes más años de experiencia. Bienvenidas, estoy encantada de teneros aquí, es un placer. Y para nosotras, muchas gracias por la invitación. La verdad que cuando di a luz dije, tenemos que hacer un podcast, pero he esperado un tiempo como para bajar un poco del subidón, porque no quería luego como arrepentirme, ¿no? De decir, no soy consciente a lo mejor de lo que voy a decir. El parto sabemos que, que hay muchísima información, pero también muchísima desinformación. Entonces la idea hoy, en el podcast de hoy, es no solamente contar mi pequeña experiencia, que al final es una pequeña gota en un lago inmenso, ¿no? Y aportar un poco cómo yo lo he vivido, que eso seguramente a nuestros oyentes de los Vikikos pues les pueda gustar saberlo de primera mano, sino además tratar con vosotras pues todos los temas más candentes, los más importantes, y ayudar a las mujeres que nos escuchen a pues elegir su mejor parto gracias a nuestro podcast. Así que acabamos de pasar la semana de parto respetado y quería preguntaros por qué hay una semana de parto respetado y por qué tiene sentido celebrarla, ¿no? Pues sí, a mí lo que me gustaría es que no hiciera falta que hubiera una semana de parto respetado. Es como cuando hablamos de humanizar el parto y digo, ¿pero cuándo se ha deshumanizado? Es que es muy heavy eso, ¿no? Yeah. Pero la realidad es que hace falta proteger a las mujeres, a sus bebés, sus decisiones, hacer las cosas bien y cada vez mejor y recordarlo. Y por eso existen los días especiales y en este caso pues la semana del parto respetado, pues por los derechos de las mujeres, por el empoderamiento que debemos generar en ellas a través de las decisiones que pueden tomar, que son muchas y que hablaremos de ellas pues en este capítulo. Y lo tuyo no es una gota pequeña, es una gran experiencia. Hemos tenido la suerte de formar parte de ella y es muy bonito que hayas dejado que repose las emociones, porque ahora van a salir y van a surgir muy maduras y muy bonitas. Y creo que tú sabes mucho de parto respetado también, porque es lo que has ido buscando, sobre todo a través de la información, de tu experiencia, de las ganas de decidir, de proteger a tus bebés, de proteger tu cuerpo, tus decisiones. Y creo que que eso te llevó a tu parto y te ha traído hasta aquí. Claro, yo digo, yo tuve la suerte de tener una amiga que que había tenido el tiempo, las ganas y la capacidad también de formarse a un nivel súper detallado, por así decirlo, y que me ayudó muchísimo, que es Cristina, ya todo el mundo lo sabe. Pero hay muchas mujeres que no tienen esa amiga, que no tienen esa ayuda, que no tienen ese tiempo y que no tienen la posibilidad y se encuentran con muchísimo... O sea, que a lo mejor ver mi parto les parece una cosa. De hecho, cuando lo publiqué... Había mujeres que decían, pero es que esto es un parto, ¿no? Porque claro, encima también, y gente que no ha parido nunca, también se imaginan que el parto es distinto por lo que hemos visto en las películas y por un montón de cosas. Entonces, pues eso, la idea con esto y con mi granito de arena y demás, pues es ayudar a todas esas mujeres a tenderles la mano, ¿no? A que sean esa amiga que yo tuve la suerte de tener, pues que todo el mundo tenga al menos una referencia y que sepan cómo es realmente y cómo pueden vivirlo y cómo, si quieren vivirlo, que sepan que están en su derecho, ¿no? Porque al final es que está como tan fuerte. Un poco lo que dijo Rocío, ojalá no tuviéramos que celebrar la Semana del Parto respetado, pero la realidad, y cuando se habla de Semana Mundial, parece que hay cosas que pasan en otros países, pero que no pasan en España, ¿no? Entonces, a mí, como la mayoría de tus oyentes sí que son de aquí y es donde hemos trabajado, sí que me gustaría como contextualizarlo en España, ¿no? En España, en realidad, las tasas de violencia obstétrica son altísimas, los estudios hablan de más del 40%, hay informes, acaba de salir uno muy reciente del Parlamento Europeo, es decir, es algo a lo que tenemos que atender.
tanto los profesionales de la salud como las mujeres. Entonces, ¿qué puede hacer una mujer por buscar esa experiencia de parto que todas las mujeres merecen? Informarse y preguntar, ¿no? Después podemos entrar en qué preguntas específicas pueden hacer las mujeres, porque hay diferentes contextos y diferentes sitios en los que dar a luz. Pero es verdad que si a mí un mensaje me gustaría dejar claro es que hay formas mejores de hacerlas siempre, ¿no? Y que todas las mujeres tienen posibilidad de buscar las formas y de exigir que se respeten sus derechos, que al final son derechos básicos de la humanidad, ¿no? De ser respetada en un proceso como tu parto, tanto la mamá como el bebé, que menos, ¿no? Pero es importante recordar que hay mujeres que no son respetadas, ¿no? Sí, la sensación además de... Es una pena que nos hayamos alejado tanto del parto que cuando vemos un parto normal nos parezca llamativamente bueno, ¿no? Y a mí ahora que estoy embarazada y la gente me dice, ¿tú cómo quieres que sea tu parto? Y yo como el de todas, respetado. Claro. Porque no sé cómo va a ser y hay muchas cosas que no se pueden medir, que no se pueden cambiar, pero sí que la manera en la que tratamos esa etapa y ese momento, eso sí que lo puedo elegir, ¿no? Y todas las podemos elegir. Yo creo que es que hay una parte súper importante que es el miedo. O sea, yo veo aún mi parto y claro, ahora ya viéndolo después de que lo he pasado, me doy cuenta en el vídeo que tenía muchísimo miedo. O sea, aunque tenía la información, aunque estaba segura de lo que quería hacer, segura con las personas que me acompañaban, aún así tenía miedo cuando le decía a Diana, no puedo, ¿qué hago? Es porque realmente no estaba como escuchándome y diciendo, ¿sabes? O sea, porque si realmente ahora pienso, claro, es que si yo hubiera como confiado más en todo lo que yo estaba sintiendo, lo que pasa es que lo que hace el miedo es que no te permite confiar porque estás tan asustado que no te permite ser consciente de lo que estás sintiendo y conectar con esas emociones. Entonces yo pienso ahora, claro, es que si hubiera conectado con las sensaciones, claramente hubiera sabido que estaba a punto de parir. O sea, yo le decía, o sea, ella me estaba diciendo, están haciendo, y yo no me estaba creyendo que estaban haciendo. Entonces, porque estaba muerta de miedo de decir, no voy a poder, yo tenía en la cabeza, no voy a poder, aún nos queda mucho tiempo por delante, no. Entonces, claro, no me lo creía. Entonces ahora veo el vídeo y digo, es que tenía miedo. Entonces claro. Yo creo que el miedo es uno de los factores principales que no dejan a las mujeres disfrutar del parto y que de alguna manera nos sentimos... o sea, es como que hay que ser súper mega valiente porque todo lo que ha sucedido antes del parto e incluso durante nos lleva a tener miedo, ¿no? En plan, no conocer el parto, no conocer las decisiones, no tener el testimonio de ninguna amiga que haya podido sentir el parto de verdad, porque al final yo tenía muchas amigas que decían, sí, yo, no sé, yo llegué, me puse la epidural y tranquilamente ya parí y todo bien, ¿sabes? Pero eso no era lo que yo quería, entonces a mí eso no me reconfortaba. Entonces, claro, tienes como un miedo, no lo sé, tienes muchísimo miedo y las mujeres tienen mucho miedo. Bien. Perdón. Yo en esto, yo creo que hay un enorme miedo por muchos motivos, ¿no? Pero concretamente en tu caso, que tú estabas informada, que sabías lo que querías, realmente el miedo para mí es una desconexión de nuestro cuerpo, porque a las mujeres se nos ha... realmente nunca hemos visto a mujeres parir. O sea, yo la primera mujer que vi parir fue siendo matrona, y lo hablábamos un poco antes fuera de micro. Nunca hemos visto a mujeres parir, y las que hemos visto ha sido en posición de litotomía tradicional, que es la posición, para quien no lo sepa, como ginecológica tumbada. Mujeres a las que se les hace muchas cosas pero no se les pregunta. O sea, yo cuando veo partos en la televisión y incluso en campañas publicitarias muy recientes, yo digo, eso no es un parto, eso no es un parto. Entonces, si las mujeres hubiéramos visto a otras mujeres parir, habláramos más de nuestro parto, porque además no hay nada más importante que una mujer pueda hablar de su parto muchas veces. Es importante para una misma como mujer y es importante para la sociedad. Tú le regalaste a la sociedad y le regalas a la sociedad hablar de tu parto, y eso empezará a normalizar que un parto son muchas otras cosas, que un parto puede ser disfrutado, que un parto eso haría que nos conectáramos mucho más con nuestro cuerpo, ¿no? Yo recuerdo haber vivido sensaciones y emociones como muy conectadas con mi cuerpo, tanto en el parto como en el posparto, y eso tiene que ver con que yo lo he visto muchas veces, lo he visto y lo he acompañado. Entonces yo estoy como mucho más conectada, tengo ese privilegio por ser matrona, y a mí lo que me gustaría es que las mujeres, las niñas, las adolescentes estuviéramos más conectadas y que todos viéramos más partos, ¿no? Partos normales, ojalá fuera así, ¿no? Total, creo que de hecho ahí algo que sería muy positivo para todas es escuchar los partos de nuestras abuelas, porque ni siquiera los de nuestras madres ya fueron de tal conexión con el cuerpo, ¿no? Y es que somos mamíferas tan inteligentes que somos a veces incapaces de escapar de lo racional, y tu cuerpo sabía hacerlo todo el tiempo
y tu mente no podía desconectar de lo que ya sabías y de anteponerte a si lo ibas a saber hacer. Y ya estaba sucediendo, ¿no? Y yo recuerdo los partos de mis abuelas, que me los han contado un montón de veces, y siendo matrona, pues imagínate a mí la sensación de que nos cuenta su parto como todo el mundo, y me encanta. Y mi abuela me decía, pues yo me sentía diferente, entonces llamé a una vecina y entonces fui preparando cosas y entonces nació. Mi abuela tuvo un parto gemelar y no sabía que eran 2. ¿Qué? Pero como seguía teniendo ganas de empujar, continuó. No te creo. O sea, imagínate, ¿no? Esa conexión de el cuerpo me está pidiendo una cosa que yo no me esperaba, pero voy a escucharle y voy a seguir. Y, o sea, pues una conexión con su lado mamífero y con decir, ella se metió pues en su habitación, en su cueva, pues como hacen las mamíferas, ¿no? Es que una loba jamás pariría en medio con la luz del día pensando que puede llegar otro animal a ponerla en peligro. Ella llegará a su cueva, a su zona de seguridad, en un entorno relativamente controlado, y ahí va a parir. Y somos más eso que esa conexión. Para el miedo, la información es clave, ¿no? Pero también la conexión. Súper importante la conexión para los momentos de máxima intensidad, como es el parto, que es pues el culmen de la intensidad de las sensaciones, claro. Total. Y ver otros partos. Yo creo que eso ayuda muchísimo. Y diferentes tipos de parto, porque es verdad que el parto que tú querías, ¿no? Tú querías un parto completamente fisiológico. Esto significa no intervenir con medicación o intervenir lo menos necesario, que en realidad todos los partos deben ser así, ¿no? Intervenir lo mínimo necesario. Pero hay mujeres que eligen un método de alivio del dolor, que es la epidural, y eso no les debería desconectar. Ni el hecho de elegir una analgesia epidural te debería hacer no tener sensaciones. Yo muchas veces, en el sitio en el que ahora trabajamos, en Bimom, las mujeres tienen nuestro teléfono, nos llaman, las conocemos antes del parto. Eso es un cambio brutal, la continuidad asistencial, que una mujer te llame y te diga, mira, Diana, estoy empezando con contracciones, me siento así. Yo muchas veces no les pregunto, ¿cuántas contracciones tienes? Bueno, nunca, jamás. Esto de 3 contracciones cada 10 minutos, yo les pregunto, ¿tú cómo te sientes? ¿Crees que te estás poniendo de parto? Las mujeres lo sabemos. Cuando te hacen la pregunta, cuando te hacen observarte, es como, no, creo que todavía no, voy a esperar un poco. Y la siguiente llamada ya es una respiración diferente, es un movimiento corporal diferente. Y me dicen, ahora sí. O sea, las mujeres realmente sabemos. También yo creo que mi trabajo como matrona es como acompañar para que el parto ocurra, porque realmente el parto ocurre en nosotras, en las mujeres. Es algo que ocurre simplemente, es algo nuestro. Entonces, acompañar un poco desde lejos y hacer a la mujer sentir, independientemente de cómo sea su parto, ¿no? Porque es verdad lo que dice Rocío, tampoco tu parto además fue muy rápido. Es normal que tú estuvieras un poco desconectada en el sentido de que no se preveía que fuera tan rápido, ¿no? Yo por eso nunca sé cómo van a ser los partos. Cuando has dicho lo de yo llamo y pregunto, ¿cómo estás? Ahora sí, menos mal que no esperamos a la hora sí, porque si no, claro, no llego ni a los no llegas. Pero es verdad que a mí me sigue sorprendiendo los partos. Yo cuando acompañaba a las mujeres y me dicen, ¿y cuándo va a ser? Digo, pero si no sabía yo cuándo iba a ser el mío, ¿cómo voy a saber cuándo? No sabemos en realidad cuándo va a ser el parto, no sabemos cómo se va a desencadenar. Y luego tampoco sabemos cómo va a ser. Que esto también me gusta como comentarlo mucho, porque no todos los partos son rápidos, no todos los partos, hay partos más rápidos, partos más lentos, partos que duelen más, partos que duelen menos. Y acompañar el parto, sea como sea, es fundamental, ¿no? Acompañarla, eso, pues siempre desde el respeto, desde lo que está ocurriendo, utilizando las herramientas que la mujer necesita o que a nivel como de profesional sanitario creemos que tenemos que poner a disposición de la mujer y explicárselas, es muy importante. Y eso no hace que la experiencia sea mejor o peor. La experiencia de parto siempre tiene que ser un wow. O sea, yo cuando después de parir una mujer me dice, Dios, es que pariría mañana otra vez, digo, ahí sí, o sea, ahí es, claro. Y eso quiero escuchar, ¿no? Y eso es independiente de las herramientas que tengamos que usar, y la conexión contigo misma es súper importante. De hecho, yo pienso, joder, no desaproveché porque el primer parto, claro, pero no fue como mi segundo parto, entonces pienso, joder, ahora tendría otro para tener otro parto. Yo creo que es lo más bonito que nos pueden decir, sí, cuando dicen, siento que no quiero tener más, pero hasta me animaría por volver a vivir la experiencia de parir, y digo, es un regalo. Es un regalo para nosotras, sí. Y no ha sido gracias a nosotras. Yo jamás me pongo esa medalla, ¿no? Pero sí que digo, ha vivido la experiencia que quería vivir, sea como sea el parto, y es que ni los partos rápidos son mejores, ni los lentos son peores, ni con epidural ni sin epidural. Es que la experiencia está muy dentro de cada mujer,
Y es verdad que las expectativas, cuando las expectativas se ajustan a la realidad, es mucho mejor, obviamente. Es mucha potencia, ¿no? Claro. Pero a veces las expectativas no se ajustan a la realidad y las mujeres se sienten cuidadas, se sienten acompañadas y también tienen una experiencia súper positiva. Y bueno, y eso también es como muy reconfortante para ellas y todo el impacto que tiene después, ¿no? Claro, Así yo creo es. que, o sea, lo que pasa que al final es que además pienso que está tan conectado con la parte de la crianza posterior, en plan, toda esa confianza de después, porque claro, es que de un parto a otro es tan distinto, o sea, hay gente que cree que le sacan el bebé y que como si eso no fuera parte de ti y al final bueno, y si encima hay violencia, te sientes tan mal y luego te sientes tan abandonada, las emociones son tan distintas en un momento tan crucial a nivel cerebral, hormonal y todo, que tu crianza ya empieza distinto y tú eres hasta otra mujer, ¿no? Yo lo noté muchísimo, me sentía que podía con todo y de hecho aún lo sigo sintiendo y la crianza ha sido tan diferente en el sentido de ahora me contáis vosotros como matronas, ¿no? ¿Qué relación tiene eso pues con la evidencia y demás? Pero básicamente yo lo que sentí es que a día de hoy, como conectas más como en esa parte mamífera, todo lo que viene después, que también es muy mamífero, como la lactancia, el sueño, el crecimiento del bebé, lo que necesita tu bebé, todo en realidad es súper mamífero y es súper instintivo, exacto. Entonces, de alguna manera, los partos no respetados y que incluyen violencia te desconectan de ese instinto porque te hacen sentir pues que eso no forma parte de ti, ¿no? Y te desconectan tanto que tienes ese miedo que comenzó en el parto, continúa durante la crianza y es una pena porque es que la mamá lo pasa muy mal, bebé lo pasa también peor. O sea, yo lo que he notado en este segundo parto, evidentemente también es el segundo y con el segundo pues tienes más confianza porque ya has pasado todo con el primero y no te dan miedo las cosas, pero lo que he sentido ha sido una conexión brutal con la crianza en sí. O sea, es decir, la gente me pregunta, ¿qué tal duerme tu bebé? Y pienso, es que dormimos toda la noche. Es verdad que Ian, por ejemplo, tuvo reflujo, pero pienso, ¿cómo habrá influido el reflujo? No lo sé, ¿no? Al final te cuestionas todo y no sabes por qué. Pero esta niña no tiene reflujo, no tiene nada. Nos acostamos a las 10 en la cama y ya, como está a mi lado, claro, yo me doy cuenta y veo ciertas cosas que antes no me daba cuenta. Tú ves señales, o sea, tu bebé te hace señales constantemente. Lo que pasa es que estás tan desconectado de ese instinto que no las ves. Pero realmente tu bebé todo el rato te hace un montón de señales. O sea, yo cuando la dejo un momento en la cama, duerme conmigo dentro de la cama porque con Ian tenía miedo, entonces le ponía un nido. Claro, el bebé con el nido no te está notando igual, entonces no es lo mismo, no duerme igual, se despierta cada 2x3 y entra un bucle, en fin. Entonces, ahora la dejo un momento en la cama, me voy a lavarme los dientes y tal, y claro, cuando llego, o si está muy mega dormida, a lo mejor no, pero si no, está con las manos. Porque me está intentando tocar, ¿sabes? Y es que me meto en la cama, hace así, me toca y hace ¡pum! Claro. Automáticamente. Entonces digo, es que es lista, es que no hace falta más, ¿sabes? Claro, o sea, es mamífera. Que, claro, sabe que tiene aquí a su madre al lado, que no le va a pasar nada y se tira durmiendo 3, 4 horas, 5 horas del tirón. Si yo la pongo en la cuna o la pongo en... Es que no va a hacer eso. No. Entonces yo tenía mucho miedo a aplastar a Ian, tenía miedo a un montón de cosas, ¿sabes? Y ahora no tengo miedo a nada de eso y me doy cuenta de que es que estamos hechos para eso. O sea, así que es. Recuerdo Cristina en su momento le dije, pero tú duermes con ella en la cama y tal, y me dijo, sí, dijo, jope, es que yo tuve mucho miedo de aplastar a Ian, entonces ponía el nido y me dijo ella, ¿las vacas aplastan a sus crías? Pues tú cómo vas a aplastar a tu hija, ¿sabes? Sí, las elefantas. Claro, es verdad. Entonces dije, es absurdo, porque ¿en qué momento hemos desconfiado tanto del poder que tenemos, no? Pues yo creo que viene un poco todo de la desconexión. Sí que es verdad que yo creo que en tu crianza hay dos cosas que se juntan. Una que es el segundo, y como yo siempre digo a las mujeres, en el segundo dejamos de tener miedo a matarle todo el tiempo, ¿no? Entonces te aproximas como desde una confianza diferente. Eso es inevitable y luego tienes una conexión muy potente. Tú has conectado con tu cuerpo, con tus hormonas, con toda tu neurobiología y eso se continúa en la crianza. Para mí es de las cosas más importantes de proteger la experiencia del parto
parto es porque está demostrado, y hay un libro maravilloso de la doctora Susana Carmona que habla de eso. Hay una investigación muy reciente, en realidad esto no se sabía antes, ¿no? Pero ahora se sabe que es el evento neurobiológico más potente y más importante que tienes en tu vida es el parto. Entonces, si tú proteges una experiencia de parto positiva materna, estás protegiendo la crianza y estás protegiendo la infancia. Y es que esto es muy potente, o sea, estar conectada con tu bebé desde que nace, con sus necesidades. Porque, ojo, las necesidades de un recién nacido son brutales. Tiene una necesidad de contacto con su madre, lactes o no lactes. La necesidad de contacto es muy potente, la necesidad de atención 24/7, los cambios de ritmo con respecto al ritmo adulto, ¿no? O sea, necesitas meterte, como hablábamos también antes, a una burbuja y para eso hace falta oxitocina, para eso hace falta neurobiología y para eso hace falta que tu experiencia de parto sea muy cuidada. Y para mí eso es como lo más relevante que hay en el acompañamiento al parto, que es que impactamos de una forma totalmente trascendental en las mujeres, y esto a mí me parece muy importante. Sí, y el recuerdo y la sensación de empoderamiento que has tenido en el parto te lleva a recuperarte, a salir adelante, a tener energía, y en los partos que no son así tienes un duelo que pasar todavía, ¿no? Hay partos traumáticos que hay que hacer un duelo para poder conectar con lo demás, y además en un contexto de que tienes que estar contenta y tienes que tener energía, y tu bebé está bien y tú estás bien, entonces tiene que ser suficiente. Y son exigencias sociales que dices, wow, no sé si puedo con todo esto. Sin embargo, si partes de una experiencia de parto positiva, sea como haya sido el parto, en el que te hayas sentido cuidada, respetada, y hayas cogido ese poder que dices, puedo con todo, ¿no? Pues luego el posparto fluye diferente desde el principio, ¿no? Y aún así, pienso que al final eso es cuando, ok, el parto va genial, a lo mejor no cumple tus expectativas, pero estás feliz, pero bueno, muchas veces pues no ocurre así, ¿no? Y aunque incluso en partos respetados supongo que existe que la mamá no está feliz por lo que ocurre, porque a veces se complican las cosas, ¿no? Pero es que tampoco el parto en España es como, en plan, la relevancia del parto en España es cero, o sea, no. Así es. Nadie hace nada por proteger el parto, proteger a la mamá. O sea, hablaba con una amiga porque me he acordado de esto a raíz de lo de matar a tu bebé, que bueno, ese miedo nunca se te quita, o sea, los pensamientos de matar a tu bebé son constantes. Sí. Ahora hablamos de eso también porque es algo que seguramente muchas madres, como yo, decía, esto es normal, o sea, los pensamientos de que tu bebé se muere todo el rato es increíble. Y tu hijo, eso yo creo que continúa, vamos, toda la vida. Qué maravilla. Pero bueno, hablando con una amiga que me contó que en su posparto ella tuvo un montón de emociones, o sea, el parto había ido bien y todo, ella parió en Suiza porque su pareja es de allí, pero allí ya la habían avisado previamente, por lo visto allí hay un protocolo de ayuda psicológica inmediata del posparto, les informan de que pueden tener ¿cómo se llaman? Blue babies, ¿no? Que son estas maternity blues. Eso. Como que le informan de todo y te ponen una ayuda psicológica durante 6 meses para que puedas acudir en cualquier momento, puedas llamar, lo que necesites. Y yo dije, Dios mío, es que eso es lo que hace falta. O sea, sí. es que Sí, la salud mental perinatal, ¿no? Claro, el embarazo, claro, ellos parto, te informan de todo allí. Aquí nadie te informa, ¿no? Se supone que tienes que estar bien y todo va a ser normal y no puede ocurrir nada mal porque acabas de parir y tu bebé está bien, está vivo, ¿no? Sí. Que muchas veces eso, con esa, sí. Está vivo, ¿qué te quejas, tú? ¿no? No, sí. Claro. Entonces, bueno, me comentaba eso y ella me habló de que ella tuvo unas emociones que ella sentía que quería matar a su bebé. Dice que tenía tanto miedo, no se lo dijo ni a su marido porque pensaba que le iba a quitar el bebé y ella no tenía nada en contra con el bebé, pero dice tenía constantemente ganas de matar al bebé. Sí. Y claro, dice, entré en una depresión increíble y gracias a Dios que, como ya me informaron previamente, pues pude acudir a ayuda y lo pude solucionar. Pero es que todas estas historias visibilizan la realidad tan distinta de posparto que hay para un montón de mujeres. Y es que, como no se nos cuenta nada, pues las mujeres sufrimos muchísimo en el posparto. Así es. A ver, esos pensamientos a los que te refieres, yo creo que son fobias de impulsión, se llaman, que tú estás paseando y te imaginas tirando a tu bebé por la ventana, te imaginas tirándola por las escaleras. Yo no soy experta, no soy psicóloga perinatal, pero hacen referencia un poco, es un mecanismo del cerebro. Como tú tienes que proteger tanto a tu criatura, es como un mecanismo del cerebro que te alerta de los posibles peligros. Sin duda alguna, cuando esas emociones
situaciones te impiden una vida normal, tienes que consultar. Nosotros nuevamente en nuestro entorno, que por supuesto nuestra clínica BIMOM es un entorno privilegiado, entonces contamos con la psicóloga perinatal y las matronas estamos como muy pendientes de todas esas emociones para derivar con la psicóloga perinatal. Ojalá todas las mujeres tuvieran una continuidad asistencial en el embarazo, en el parto y por supuesto poder tener la opción de salud mental perinatal. La salud mental es fundamental y en España no se invierte en salud mental en general, por supuesto en perinatal no se invierte, desde el sistema público me refiero, y no se invierte en salud de las mujeres y eso a la vista está. Cuando nosotros hablamos de violencia obstétrica, no solo hablamos de la violencia que se ejerce sobre las mujeres, es un término que hace referencia a una violencia estructural. ¿Esto qué significa? Que forma parte del sistema, o sea, las matronas, habiendo un bajo ratio de matrona por mujer, contratos precarios, malas condiciones laborales, todo eso también se engloba en el término violencia obstétrica. Entonces, es un sistema en general que no acompaña a la maternidad y eso hace que algunas mujeres en nuestro entorno tengan muy difícil acceder a un parto realmente respetado y depende incluso en dónde vivas. No es lo mismo en Madrid, que tienes muchísimos hospitales en los que elegir, en los que preguntar, que si queréis ahora hablamos un poco de las preguntas, ¿no? No es lo mismo en Madrid, quizá, que en Galicia, que tú vives en un sitio, igual tienes un hospital y para buscar un sitio tienes que cambiarte a otra comunidad, o sea, a otra provincia. Eso no es tan sencillo, ¿no? Ya, para las mujeres, la vida real, ¿no? En la vida real y no en un entorno privilegiado como a lo mejor he podido tener yo, es mucho aún más difícil. Y nosotras, ¿no? Como matronas, yo trabajo en un sitio en el que me siento realmente una privilegiada por trabajar como con todas las condiciones perfectas. Pero ¿cómo puede ser esto posible cuando somos más de la mitad de la población somos mujeres que parimos? ¿Y cómo es posible, sabes? O sea, ¿por qué no nos rebelamos y decimos, oye, esto no puede ser? Porque además, o sea, yo hago un llamamiento porque al final es una cuestión no solo de recursos, sino también como de tener la voluntad de disponer mejor esos recursos, claro. ¿Sabes? O sea, de una buena organización, pues eso, de no dejarlo ahí al libre albedrío, ¿no? Sino ese es un melón que no sé si vamos a poder... pero yo creo que, es que cuando quieres solucionar un problema tan grave y tan estructural, eso es a nivel de política pública, ¿no? Tienes que hablar con muchos, lo que se llama stakeholders, ¿no? Con mucha gente que participa en los procesos. Entonces es hablar con hospitales, hablar con decisores políticos, hablar incluso con las empresas para que protejan la maternidad. O sea, es que es una cosa como muy, 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 muy grande, ¿no? Pero... es un problema que yo creo que hay que abordar y de forma urgente. Sí que es verdad que yo soy optimista porque creo que estamos en un momento en el que hay información, hay redes sociales que nos han permitido a las matronas como Rocío... Claro, pero está yendo en el sentido opuesto al que debería ir, ¿no? En plan, la gente se revela hacia arriba y entonces empujan y por narices eso tiene que cambiar, ¿sabes? Es que yo creo que al contrario. Yo creo que los cambios sociales siempre vienen como en todos los sentidos. También me consta que hay iniciativas, por ejemplo, este estudio del Parlamento Europeo, este informe que acá es un hito histórico que el Parlamento Europeo hable de violencia obstétrica, emite un informe de 200 y pico páginas, ¿no? O sea, yo creo que hay decisores políticos que están empeñados en que esto cambie, hay un movimiento social, hay mujeres matronas. Yo creo que todos tenemos que remar en la misma dirección porque si no es algo tan estructural que es imposible cambiar. Entonces sí, o sea, ojalá viniera todo dado, pero no, yo creo que todos los cambios sociales y las revoluciones vienen pero coincido contigo que es sorprendente que no estemos como más en las calles todos los jueves diciendo queremos más matronas, las mujeres merecemos más y mejor, sin duda. Porque antes de empezar con las preguntas para ayudar a las mujeres a ayudarles a encontrar un parto respetado, ¿no? ¿Cuál es el papel de las matronas en un parto? ¿Realmente hace falta un ginecólogo en un parto normal? ¿No? ¿Cuál es el papel de una matrona? O sea, a mí me gusta decir una cosa que no es mía, que es de Michel Odent, que es un obstetra francés súper metido en el parto fisiológico, que las matronas y los profesionales que acompañamos los partos tenemos que ser como los gatos, ¿no? Que es ese animal que está ahí, que te hace compañía desde la distancia, ¿no? Pues desde la intimidad, porque las matronas estamos ahí para acompañar, pero no para atravesar el proceso de la mujer, ni para hacer, ni para sacar a los niños. El papel de la matrona en el parto es de acompañar, como si te dieran la mano, pero a veces sin tocarte también incluso, ¿no? También de proteger las decisiones. Yo cuando acompañé a Diana en su parto, le decía, yo me he sentido como la guardiana de tus decisiones. Y es que eso somos un poco las matronas.
sobre todo si antes hemos tenido la oportunidad de acompañar a la mujer en el embarazo y sabemos lo que quiere, entonces es más fácil proteger sus decisiones. Y si no, también para intentar entendernos, ¿no? En ese momento el plan de parto es una herramienta muy útil que las mujeres pueden llevar a su parto, que también podemos comentarlo si queréis. Y las matronas estamos allí para eso y también para acompañar la fisiología, la normalidad cuando todo va bien y cubrir las necesidades de las mujeres si es que nos necesitan en ese momento y para detectar cuando algo se sale de la normalidad, que sería ese momento de la detección de la patología cuando trabajamos en equipo con, por ejemplo, los ginecólogos o las ginecólogas. Vale. Me voy a mi yo antes de parir, ¿vale? Venga. Y entonces yo diría, ya bueno, pero una matrona está preparada para dar a luz, en plan, si hay alguna complicación, ¿qué pasa? Sí, pues estamos preparadas para acompañar el parto desde que se desencadena, incluso en el embarazo de bajo riesgo, ¿no? Un embarazo normal, un parto normal, desde el principio hasta el final. Desde que empiezan las contracciones, durante la dilatación, durante el expulsivo, el alumbramiento y si hubiera que reparar algún desgarro incluso, también estamos preparadas para esto. Y esto ocurre, es una realidad que ocurre en la sanidad pública y también en algunos sectores de la sanidad privada en las que nosotras acompañamos todo el proceso cuando es normal, cuando es fisiológico, ¿no? Y los ginecólogos acuden cuando hay una patología o hay que intervenir verdaderamente por algún motivo. Y también estamos preparadas para detectar, oye, está pasando algo por lo cual tenemos que avisar al ginecólogo y trabajar en equipo. Pues sí que es así. Vale, eso es muy interesante y por aportar de mi experiencia en el parto, lo que ocurrió en mi parto era que, bueno, yo cuando ya supe esto y me imaginé mi planeta parto, ¿no? Como dicen, bueno, tú siempre lo dices y corrientes como hipnoparto y demás siempre hablan del planeta parto. Claro, al final, cuando te lo imaginas tu parto en la intimidad, en la oscuridad, con el menor número de personas posible, con un silencio, respetando las sensaciones que estás sintiendo en ese momento, claro, ahí te empieza a sobrar gente, ¿no? Total. Porque de primeras, como es que son cosas que seguramente la mayoría de mujeres ni siquiera se planteen, porque crees que es como voy a llegar al hospital y ya me dicen lo que tengo que hacer y me van a sacar al bebé y todo porque yo no sé si sé parir, ¿no? Es que eso es la realidad del pensamiento de muchísimas mujeres. Sí. Entonces, que es también lo que yo pensaba, en plan, ¿dónde está la persona, ¿no? El ginecólogo o lo que sea, que me va a sacar al bebé y va a estar todo bien gracias a esa persona, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante cambiar esa visión, porque esa visión parte de como del miedo, ¿no? Y de esa necesidad de que otra persona venga a salvarte porque tú no sabes hacerlo sola. Entonces, cuando te imaginas las personas que quieres que estén a tu lado en el parto, pues en mi caso, yo le decía a Diana, que es con la que más traté durante el parto, Diana, yo contigo, a mí el resto me da igual, claro. ¿Sabes? Javi obviamente también, porque es parte, pero yo decía, y porque hizo muy buen trabajo con la fuerza, con la presión. Pero es verdad que en ese momento tienes que estar con la persona que te dé la confianza de que conoce tus necesidades, cómo quieres enfocar tu parto y que sepas que te va a estar ayudando ahí y al final es que nadie quiere más lo mejor para el bebé que una madre y que la persona que la acompaña, en este caso la matrona, y tú tienes que tener la certeza de que eso es así, ¿no? Y la matrona además está apoyándote a ti como mujer, como el momento de parir, entonces eso es súper importante y no necesitas nada más realmente. Nada más. Y si hay complicaciones, pues ya habéis dicho que estáis súper preparadas para avisar y avisar al profesional que sea adecuado. Yo, la verdad es que, o sea, para mí lo que tiene que el trabajo de la matrona es, como dice Rocío, estar, atender, acompañar, y para mí la maravilla del sitio en el que trabajo y es verdad que he tenido la suerte de trabajar en otros hospitales del sistema público en el que esto era así, que había un absoluto respeto por la autonomía de la matrona, autonomía en el sentido amplio, en el sentido de asistir al embarazo, parto y posparto, es que teníamos un equipo de ginecólogos y ginecólogas que trabajar en la misma línea, con la misma filosofía, ¿no? Y para mí eso es como lo fundamental, saber que yo estoy asistiendo, pero que cuento con un equipo de anestesia como el que contamos, que es que trabajamos mano a mano para buscar la analgesia perfecta para la mujer, un equipo de ginecología que si hace falta está ahí fuera, pero si la mujer no necesita que esté dentro porque prefiere estar acompañada por una matrona que le sujete la mano y es lo que necesita ella, eso es fantástico, pero para mí como matrona tener un equipo detrás que yo sé que cuando les llamo van a actuar siempre
respetando las decisiones de la mujer es fundamental, porque también he trabajado en otros hospitales de los que francamente me he tenido que ir porque no resonaban conmigo, que no era así, que yo he sentido hasta miedo de llamar a mis compañeros ginecólogos y ginecólogas porque iban a entrar y yo sabía que la mujer iba a ser maltratada, que no se iban a respetar sus necesidades, pero hay muchos sitios en los que esto es así, y sin duda en donde trabajo ahora, en MIMOM, es que es 100% así. O sea, trabajamos de la mano, un equipo súper coordinado, muy transversal, muy en equipo, y eso es un lujo para que tú como mujer tengas lo que necesitas, y también un soporte detrás para las complicaciones que a nosotros se nos escapan, por supuesto, que aparezcan ellos, ¿no? Porque hemos hablado de que las mujeres tienen que conectar con el parto, pero si los profesionales no creemos en ello, claro, es muy difícil que acompañemos en la misma línea que ellas, ¿no? Totalmente. Y para mí también es súper importante, y de hecho yo lo digo, a veces prefiero ser florista que trabajar en un sitio donde el equipo de gine no crea lo mismo que yo creo. Si no estamos viendo lo mismo, no vamos a poder acompañar de la misma manera, y entonces van a suceder incongruencias que yo voy a llegar a mi casa y no voy a dormir. Pero no porque esté excesivamente cansada o descansada, sino porque no va a resonar conmigo, y eso como profesionales para nosotras también es una prioridad, ¿no? Y es parte, pues, de esa protección del parto, de respeto por las mujeres y de creer en ello de verdad. O sea, para mí como matrona fue en mi proceso de aprendizaje, ¿no? de matrona, y en mi trayectoria profesional, para mí de los momentos más duros, que yo llamaba a mi madre llorando todos los días, le decía: mamá, yo no quiero ser matrona. O sea, yo me formé hace 17 años, que no había tanta información, ni siquiera teníamos una estrategia nacional de acompañamiento al parto normal, no había herramientas, pero a mí había cosas que no me gustaban de donde estaba, ¿no? Y me cambié de hospital y dije: no, es que aquí no es. Hasta que fui encontrando la forma, fui rodeándome de matronas y ginecólogos que me han enseñado muchísimo en hospitales que, bueno, luego Rocío y yo compartimos ese mismo hospital en diferentes épocas, y dije: este es el camino, este es el camino. Y luego me fui a otro en el que se trabajaba aún más desde la fisiología, con alivio del dolor en el agua, y dije: es aquí. Y siempre fui como buscando esas matronas que decía: así, yo quiero esto, ¿no? Y sin poderle poner nombre hace 17 años, ahora se lo pongo claramente, miro hacia atrás y digo: yo siempre buscaba. Y lo más duro para mí fue trabajar en entornos que no eran así. O sea, sí, yo me planteé si realmente ser matrona era lo que quería, ¿no? Y eso es duro como matrona también. Porque entiendo que también existen matronas como a la antigua usanza, ¿no? O claro, porque al final han tenido que trabajar con eso y se han educado, ¿no? Y han trabajando mal, digamos. Así es. Sí, bueno, que no creen en ello. Es que la obstetricia en los últimos 20 años ha dado unos giros tan bruscos. Por eso digo que tenemos que escuchar a nuestras abuelas, porque nuestras madres ya ni siquiera nos pueden contar sobre partos normales. Yeah. Entonces, claro, ha habido unos giros tan bruscos que eso ha afectado a la formación y también a la creencia en el parto. Y rodearte de profesionales y empaparte de compañeras que sí que creen, que estudian, que se actualizan y que reaprenden es clave. Es que si no reaprendemos y las cosas cambian, nos quedamos súper atrás, y eso perjudica a las mujeres y a sus bebés. Total. Sí, yo es verdad que el colectivo de matronas en general es un colectivo que nos movemos mucho, que aprendemos y que no nos cuesta tanto salir de un sitio y entrar en otro, porque también es verdad que como toda la evidencia científica nos lleva hacia la fisiología, que es nuestro campo. Es como, claro, o sea, yo siento que siempre vamos hacia un sitio que nos encontramos cada vez más cómodas y que resuena más con nosotras como profesión. Entonces, en general, las matronas somos un colectivo que se mueve bastante, pero al final trabajamos en un sistema que a veces no nos permite expandirnos como realmente como nos gustaría, ¿no? Tiene que ser un poco frustrante, o sea, ahora que han empezado a hacer ciertos estudios, ¿no? Dicen cosas que tú llevas diciendo un montón de tiempo. Sin duda. Claro, ¿sabes? O sea, y dices, claro. O sea, Sí. ¿no? Es muy loco el tema. Sí. Vamos a ponernos en la piel de una mujer que se queda embarazada, los primeros meses pues es simplemente dejarte llevar, ¿no? Y ver cómo está yendo el parto y demás. ¿En qué momento es buen momento para preguntar por la matrona? Porque supongo que una mujer normal está yendo a su ginecólogo, ¿no? A las visitas para controlar que el bebé está bien. ¿En qué momento le dice, oye, que yo quiero ver a una matrona, ¿no? ¿O quién me va a atender en el parto? ¿Cuál sería el momento más adecuado?
Bueno, el momento más adecuado es preconcepcional. O sea, lo ideal es que la mujer conociera a su matrona o la figura de la matrona antes de buscar embarazo para hablar con ella sobre, bueno, qué es esta nueva etapa a la que, pues, es como bueno, que... eso es en un mundo muy ideal. Un mundo ideal. Bueno, pero verdaderamente sí que hay algunas mujeres que han tenido contacto con sus matronas porque, sobre todo en el sistema público, las matronas hacen las citologías, entonces, bueno, es ese control de la salud sexual. Idealmente la parte preconcepcional, ¿vale? Durante el embarazo... nosotras sí que intentamos contactar con las mujeres por primera vez, incluso en el primer trimestre o al final del primer trimestre, que es cuando la mayoría de las mujeres empiezan a conectar con su embarazo, a creer lo que está sucediendo, ¿no? Y a querer como sumergirse en ello, a informarse sobre los cuidados del embarazo, más allá de ¿va bien o va mal? Que eso es mucho lo que pasa en el primer trimestre, ¿no? O va o no va. Cuando parece que va y cuando nos queremos ahí como más meter de lleno en la información y a autocuidarnos, pues la figura de la matrona es bastante importante, ¿no? Pues no solo para informarnos de cara al parto, que nosotras hablamos mucho más de eso en consulta con las mujeres a partir del segundo trimestre, incluso a la segunda mitad del segundo trimestre, sino de los cuidados del embarazo, de cómo te sientes, porque eso va a impactar en cómo después vas a querer recibir a tu bebé incluso, ¿no? Cómo te vas encontrando, cómo vas fluyendo, cómo vas conectando. Entonces, sí, yo diría que pasado el primer trimestre, que en cualquier momento y cuanto antes mejor, pero pasado el primer trimestre, pues contactar con tu matrona e ir recibiendo información de valor. Y es que es bonito esto que decías tú de Cris, ¿no? De tener una amiga que te dará un poco esas riendas de me quiero informar y cómo me quiero informar para tomar decisiones. Es que esas somos un poco también las matronas, ¿no? O deberíamos ser. Claro. Y me da pena cuando no sucede porque es que no llegamos a todas las mujeres porque somos muy pocas matronas. Claro, entonces, pues no... hay que hacer un llamamiento Eso a es. que se hagan matronas, que es un trabajo. Pero deberían de empezar a pagarlo mejor, porque yo ayer estaba viendo salario mínimo de matronas y era una vergüenza. O sea, es que es... Sí. O sea, pues es parte de la violencia estructural, ¿no? De la que hablamos, de la violencia obstétrica estructural. Es verdad, hay pocas matronas. De hecho, en los próximos 5 años se van a jubilar el 40% de las matronas en España. Ya estamos hay pocas estadísticas, pero la más reciente que encontré, en España hay 3 matronas por cada 10.000 mujeres, cuando la media en la OCDE, que son unos 38 países, son de 7 de cada 10.000. O sea, ya estamos muy por debajo de la media, muy por debajo, y en los próximos años no se prevé nada bueno. Sin duda, un país que no invierte en matronas, un hospital que no cree en la autonomía de las matronas y que no invierte en eso, no está invirtiendo en salud para la mujer. Eso es algo que va completamente unido. Nuestra autonomía en nuestro trabajo, el ratio de matrona-paciente, es una de las cosas que tienes que preguntar si quieres elegir, cuando quieras elegir hospital, ¿no? Y cuándo contactar con tu matrona, lo que dice Rocío, cuanto antes mejor, dependiendo del entorno. Tú estás en tu derecho de preguntar por la matrona y te tienen que dar una consulta. Sí. Vale. Es verdad que dependiendo, porque volvemos un poco a cuándo contacta una mujer con la matrona, también depende de dónde venga, dónde va a parir, pero hay varias opciones. En España, vamos a centrarnos en el sistema público, puedes parir en casa, puedes elegir, en casa de partos o en hospital, ¿vale? En casa es de forma privada, casa de partos hay una privada y alguna pública, y luego en hospital. Entonces, una vez que tú eliges un poco cuál es el sitio en el que quieres parir, también eliges un poco el acompañamiento que viene detrás. Y la matrona realmente aparece en cualquier sitio que tú quieras elegir, va a aparecer la figura de la matrona y es esa persona que te tiene que ir dando herramientas, información, y que no todas las mujeres necesitan la misma, ¿no? Hay veces que nosotros preguntamos ¿de qué quieres leer? ¿Qué quieres informarte? Hay mujeres que con la información que le damos les es suficiente, hay otras que necesitan hacer lo que digo, el máster obstétrico, y nosotras las matronas, una de nuestras funciones, además de velar por supuesto a nivel clínico, que también es nuestra función, es darle toda la información que las mujeres necesitan, sí. Y una vez te reúnes con la matrona, claro, tiene que dar que la matrona es pro parto respetado, porque si no, ¿qué haces? Cambiar. Vale, ¿y cuáles son las preguntas para saber si tienes que cambiar o no? 3 preguntas, 4, no sé, las más básicas. La primera y la que más te diría yo es ¿qué te resuena a ti? ¿Qué te está haciendo sentir esta persona? Cuando tú te aproximas y empiezas, o sea, antes de hacer las preguntas o incluso cuando empiezas a hacer las preguntas, ¿cómo te responde? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes está que te está escuchando? ¿No? ¿Sientes claro. que te está escuchando? ¿Sientes que te está dando opciones? ¿Sientes que está respetando tu legítima preocupación por buscar un parto respetado? Si no te está escuchando, si no te sientes bien, si no te está resonando a ti,
cambia. Eso es como lo primero que yo aconsejo. Si ya no te resuena en ese primer encuentro, cambia. Es verdad que la matrona del centro de salud, el sistema público, no tiene nada que ver con las matronas de hospital. Entonces, este ejercicio lo deberíamos poder hacer con las matronas del hospital, con el equipo que atiende el parto. A través del plan de parto sería un poco el acercamiento a esas matronas de hospital en el sistema público y en el sistema privado si tienes directamente el contacto con matrona o gine. Tú no ves a la matrona hasta que vas al parto. Sí, la matrona que te atiende, y eso es algo que, bueno, a mí es que me parece, bueno, además que la evidencia científica lo dice así, pero uno de nuestros privilegios en el acompañamiento que nosotros hacemos es conocer a las mujeres en profundidad desde antes. Es que nosotros elaboramos todos los deseos y expectativas de cara al parto desde mucho antes, de dónde vienen y a dónde quieren ir las mujeres. Y eso nos permite, obviamente, el día del parto poder, pues que la mujer esté mucho más tranquila, primero, y poder acompañar nosotras como realmente creemos que necesita. Esto es lo ideal. Yo creo que es una necesidad básica. Es una necesidad. Que solo pienso, o sea, yo cuando fui a parir había hablado contigo por teléfono y tú me estabas esperando allí, entonces pienso en tener que ver a quién me va a tocar, ¿no? Así es que ya te pones en modo a la defensiva, o sea, es que es imposible parir así tranquila. Es muy difícil. Bueno, realmente en la mayoría de las veces ocurre. Llegas y no sabes a quién va a estar, ¿no? Y para eso están pues sistemas de comunicación como el plan de parto y que la mujer haya elegido dónde parir por motivos obvios para ella, ¿no? Primero que se sienta segura. Yo nunca ni a nadie, aunque sean mis amigas, nunca le diría dónde tiene que parir, porque a lo mejor donde yo me siento segura y donde yo elijo no es donde elegiría ella. Pero una de las preguntas que se pueden hacer al margen de la relación con el profesional es, por ejemplo, pedir las estadísticas. Si vas a un hospital donde no vas a conocer al equipo antes de parir, pedir al gine o a la matrona, quiero las estadísticas de este hospital, y con estadísticas me refiero al porcentaje de cesáreas en el año, porcentaje de episiotomías, porcentaje de partos instrumentales, qué alternativas hay sobre las posturas para parir, si yo eligiera esa analgesia epidural, si fuera posible y en todos los contextos, ¿no? Y yo también tengo una premisa, aparte que dice, si no conectas con el profesional, cambia de profesional. Si no consigues llegar a las estadísticas, cambia de lugar también. Sí, porque cuando eso está oculto, es que hay algo que ocultar. Claro. Eso tiene que ser transparente. De hecho, hay varias webs en las que se encuentran las estadísticas de los hospitales y compara, porque esa es la verdad en números, ¿no? Entonces creo que es importante que resuene la verdad en números y luego también las sensaciones, la sensación de seguridad, porque sin sensación de seguridad no va a fluir la oxitocina y esa loba que no pariría en medio del monte, ¿no? Al plena luz del día, tampoco esa mujer es probable que no fluya su parto igual si no se siente segura en un sitio, ¿no? Y yo tengo la sensación de que muchísimas mujeres priorizan mucho por el bebé y poco por ellas a veces, y creo que todo es importante. Sobre todo porque cuando la mamá está bien, el bebé va a estar mejor. Entonces Exacto. Es fundamental. Sí, mi sensación es que como que las UCIs neonatales son como uno de los principales motivos por los que las mujeres eligen parir en ciertos lugares, aun con partos, embarazos de bajo riesgo y partos que presumiblemente van a ir bien, porque están mirando más por el bebé que por ellas y no en el conjunto. También pueden preguntar qué tipo de pinzamiento hay, ¿no? Era lo que te iba a decir. Otra, o sea, que yo añadiría, o sea, lo que dijo Rocío, las estadísticas y que sean accesibles. Realmente hay poquísima transparencia. No solo porque si no puedes llegar a ellas es que ocultan algo, es algo mucho peor. Que es que si no hay estadísticas, ¿cómo podemos saber los profesionales que lo estamos haciendo bien? Si anualmente no te sientas a ver cuántas inducciones tienes, cuánta tasa de episiotomías, ¿cómo tú como profesional puedes mejorar? Es la primera premisa para mejorar es saber de dónde venimos, ¿no? Entonces eso por un lado, y por otro lado los protocolos en cuanto al acompañamiento de la mujer, es decir, permite estar acompañado el hospital a la mujer en todo momento, incluido partos instrumentales, incluido cesáreas de emergencia, permite continuar a acompañar a la mujer de la persona o personas que ella haya elegido el pinzamiento que se hace sobre el bebé, ¿no? Permite el hospital o los profesionales permiten el pinzamiento que la mujer haya elegido, que en general, excepto que haya una recogida privada de cordón por deseo materno, en lo que está aconsejado es el pinzamiento óptimo, es decir, cuando deja de latir, es decir, cuando el cordón está blanco. Entonces, ¿permite el hospital eso? Incluso en cesárea se tiende a un pinzamiento tardío. Segunda pregunta.
Y tercera pregunta, si es una cesárea o ocurre alguna complicación, ¿voy a estar acompañada de mi bebé todo el tiempo? ¿Se va a priorizar ese contacto piel con piel, que es un derecho del bebé y una necesidad de la madre? ¿Se va a priorizar ese contacto piel con piel? Porque si esas cosas no se cumplen, es mejor que busques otro sitio, porque realmente son cosas muy básicas, muy importantes y que se pueden hacer en cualquier hospital. Yo vengo de hospitales, o sea, pretextos para no implantar protocolos basados en evidencia y por no respetar el contacto piel con piel, el pinzamiento, el acompañamiento. Pretextos yo ya los he escuchado todos y son pretextos porque no hay nada que nos impida preservar eso y la evidencia científica es cada vez más amplia. Entonces, si te dicen sí, pero si el anestesista tiene pecas, no, vete a otro sitio. O sea, si hay siempre un pero, vete a otro sitio. Y realmente se puede buscar, y te podría decir, en la mayoría de los sitios de España se pueden buscar sitios más respetuosos. Y si no tienes acceso a hablar con los profesionales, siempre hay un servicio de atención al paciente al que tú puedes llegar y pedir por escrito las cosas. Desgraciadamente nos toca preguntar, nos toca luchar y ojalá fuera más fácil, pero a mí no me queda más remedio que decir que hoy en día una mujer que acude al sistema público, la realidad es que tiene que buscar, y hay un término para esto que se llama turismo obstétrico, tienes que buscar. Pero sí que también transmitir paz y transmitir mucho optimismo, porque yo he trabajado en muchos sitios que realmente las mujeres pueden ir a parir felices, tranquilas, porque aunque no conozcan a la matrona, que eso es como lo ideal, van a llegar al hospital, les va a recibir una enorme sonrisa, unas manos en las que sostenerse y una matrona que confíe, que cree, que respete su plan de parto, porque si yo cuando trabajaba en sitios que no conocía a la mujer antes, cuando llegaba me sentaba en la cama con ella, si no traía un plan de parto, charlaba un rato con ella y eso es como que la mujer hace ¡fum! Y la oxitocina vuelve. O sea, realmente no necesitas tanto para que una mujer vuelva a sentirse segura. Bajar las luces, que se sienta escuchada, que se sienta cuidada, un tacto suave y con eso la mujer hace, es aquí, estoy bien. Pero para llegar a eso sí que tienes que buscar hospitales que sepas que lo van a proteger. Sí, y que cuando haya cambio de profesionales, que eso sí que pasa bastante, que tenga la sensación de que todo continúa, ¿no? Eso es, que haya continuidad, o sea, congruencia en el equipo, un equipo cuestionado. Y yo también les diría que pueden pasar cosas que no están previstas y que como que en ese sentido que estén tranquilas y que tampoco les afecte mucho, ¿no? Porque es que va a pasar. O sea, en mi propio parto, que estaba todo muy bajo control y que era un parto en una situación muy privilegiada y demás, pues mismo los celadores, acuérdate, se equivocaron de habitación, iban a recoger a otra mujer. Entonces, de repente Javi justo salió para avisar, ellos entraron y yo en un momento estaba totalmente desnuda y entonces yo dije, ¿estos que hacen aquí? Se me pusieron a hablar de una manera, porque es que es absurdo, pero yo dije, ¿pero estos señores de dónde han salido? Entonces ahí te hacen sentir pequeña porque es un momento tan vulnerable, ¿no? Que es como cuando tienes miedo, que cualquier cosa te hace mucho miedo, pues estás en esa situación, ¿no? Entonces hicieron alguna broma con plan, hombre, pero ponte mejor algo, ¿no? Porque si no han salido no sé qué, y yo como en plan diciendo, no puede ser, y me hablaban y yo cerraba los ojos, no quería saber nada y justo me encontré ya a Javi volviendo en el pasillo y como que todo volvió, pero aún así, por eso digo que es que no se puede controlar. Entonces, yo creo que hay que también decir, oye, van a pasar cosas, pero tú confía, estate muy tranquila y como los puntos decisivos, ¿sabes? Como no te enfoques en ciertas cosas tontas que en ese momento no vas a poder solucionar, pero que no son tan relevantes y enfócate en esa persona de confianza, en volver a pedir lo que tú necesitas, ¿no? Y no dejarte como hacerte pequeña, ¿sabes? Yo sí que es verdad que en el parto creo que la mujer, es normal como te sentiste. Todos los contactos con las mujeres, esto aplica en el contexto sanitario, todos los contactos con el paciente son momentos de verdad que se llaman. Es decir, cada persona que interactúa con una mujer de parto, poniéndose de parto en ese momento, es tremendamente importante. Deberíamos concienciar para que del primero al último persona que tiene contacto con las mujeres sean cuidadosos, entiendan la importancia de la intimidad. Como la realidad no es esta, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Por ejemplo, llevar cascos con tu música, cosas que te hagan mucho volver a la calma, siempre estar sujeta. Y si en algún momento desaparece esa persona de confianza, pues saber que vas a poder volver. Y la persona de confianza es la persona que tiene que proteger a la mujer. Igual que Rocío y mi marido Esteban y mi otra matrona, que fueron quienes me acompañaron, iban protegiendo mis decisiones porque yo
yo casi no decía nada, porque es que todo lo habíamos hablado tanto, entonces esas personas te protegen a ti, ¿no? Y van apagando la luz, tal, piden silencio. Yo recuerdo un momento que en tu parto, como fue todo muy rápido, que iban a entrar las compañeras y hay veces que se actúa con una emergencia que el parto no requiere, ¿no? Entonces yo sabía que iban a entrar haciendo ruido y lo que les dije fue entrar en silencio. Lo tengo grabado, no lo puse. En silencio, por favor. Es importante, ¿no? Y a ver, yo que he trabajado en muchos sitios que antes no se entendía, en el último en el que trabajé en sistema público, estaban siempre las puertas abiertas, los paritorios, las dilataciones abiertas. Y decía una compañera, me decía, es que este es un hospital de puertas abiertas. Y yo le decía, es que yo soy una matrona de puertas cerradas. Entonces, ir haciendo pequeños cambios y luego están las puertas cerradas. Cuando me fui a trabajar ahí siempre estaban cerradas, porque al final trabajar bien, respetar la intimidad, hace que te das cuenta y dices, claro, esto es lo que necesita una mujer. A veces no lo hemos visto, porque no lo hemos visto y no sabemos, entonces trabajamos de la forma que nos han enseñado, hemos aprendido, nos parece mejor, pero verlo diferente, y por eso es tan generoso que tú compartas, ver otras cosas nos hace hacer un cambio. Y ¿no? es cultura del parto. Cultura del parto en general, socialmente y profesionalmente también. Y es muy contagiosa también. Súper. Cuando estás cerca de personas que respetan, empiezas a conectar con eso. Hay gente que le cuesta más reaprender y es un poco más resistente y entonces al principio piensa que son tonterías, pero después creo que esa cultura del parto, del respeto por el entorno, del respeto por las decisiones, como que se contagia, ¿no? Y es bonito. Que he de decir que yo que soy como muy racional, o sea, yo escuchaba lo de Planeta Parto y me parecía absurdo, ¿sabes? O sea, es que no, como que yo decía, pero qué tontería es esta, ¿sabes? Lo que tú has dicho de parecen tonterías, pero es que no lo son, o sea, no. Es algo pues muy, muy heavy. Es un estado alterado de conciencia. Es que las hormonas, nuevamente volvemos a la neurobiología, es que lo que te pasa en el parto es muy heavy. Estamos completamente drogadas de nuestras propias sustancias, hormonas, oxitocina, endorfinas, estamos completamente idas. Y de hecho, las mujeres hacen movimientos, cierran los ojos, estás en un estado completamente ido, ¿no? Y es donde tiene que estar la mujer para el parto y nosotras como protegerlo mucho para que eso no se rompa. Y lo que dices tú, si se rompe, ¿cómo volvemos? Con espacio, con respiración, con calma, buscando las personas de referencia nuevamente, anclajes, ¿no? Los anclajes que es una herramienta potente también. Pues no sé si queréis que contemos algo más. Creo que hemos hablado de todo, ¿no? Lo que habíamos dicho, hemos dado las preguntas para las mujeres que sepan que tienen la posibilidad de elegir y que es mucho más allá. Bueno, yo quiero preguntaros bajo vuestro punto de vista, hemos hablado de la epidural. Estoy totalmente de acuerdo en que al final es una herramienta más del dolor. Por ejemplo, otra cosa, una pregunta que no hemos dicho y que también si no te informas no sabes, es que hay diferentes herramientas para tratar el dolor, que eso fue quizá uno de mis errores en el primer parto, fue no pensar que podía haber otras, porque ¿por qué tienes que pensar que hay otras herramientas, ¿no? Entonces, al no pensarlo, pues no recurría a ninguna herramienta previa. Y claro, la única herramienta que conoces para el dolor es la epidural, pero la epidural es una herramienta más que puede estar en tu escalera como más adelante, ¿no? Para intentar conseguir, porque el parto mío soñado, digamos, era sin epidural, porque yo lo que quería era sentir el parto salvajemente y yo ahora invito a todas las mujeres a que lo intenten porque merece tanto la pena, ya es tan distinto y es un plus, ¿no? O sea, yo creo que el parto respetado es como lo máximo a lo que cualquier mujer puede aspirar y lo que quiere, necesita, pero si encima puedes conseguir hacerlo sin epidural, ¿no? Porque tienes esa capacidad de tolerar el dolor mejor o lo que sea, pues creo que se disfruta aún más, porque pues suceden cosas, ¿no? Que entiendo que si te pones la epidural, pues se pueden frenar, al final es medicación, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia con respecto a eso? Bueno, mi sensación, y Diana y yo lo hemos hablado muchas veces, de cómo contarles a las mujeres sobre las herramientas de alivio del dolor en el parto. Y a nosotras no nos gusta tanto esto de la escalera, ¿no? Porque parece que en lo alto de la pirámide está la epidural. Es cierto que la epidural es un método analgésico y es el único que alivia completamente el dolor en el parto. Y luego también es cierto que no todas las mujeres necesitan lo mismo, ni todos los partos son iguales, ¿no? Y esto depende de varios factores, pues del entorno, de la comodidad, de la sensación, de la velocidad del parto y del cansancio. No todas las mujeres inician el parto viniendo de días parecidos. Hay mujeres que empiezan del parto después de 4 días de contracciones y eso
genera un cansancio que a veces hace que el dolor no sea tan sobrellevable o tolerable, ¿no? Hay bebés que se colocan de manera superfisiológicas y encuentran el camino y generan un dolor, una intensidad muy alta, pero todo fluye. Y hay bebés que se colocan de otras maneras en las que la intensidad es alta, pero no es tan fisiológica y el cuerpo parece que lucha hasta que el bebé encuentra el camino. Y eso tampoco es tan tolerable, ¿no? A nivel de dolor y de sobrellevar las sensaciones. Entonces las mujeres a veces necesitan herramientas diferentes. A mí me gusta más explicarlo como si todas las herramientas de alivio del dolor estuvieran en una tabla de surf y tú tienes que surfear esas olas que son las contracciones. Para mí la escalera es porque una vez que te pones la epidural, como es medicación, no puedes volver atrás, ¿sabes? Por eso lo coloco como en el último estadio, es digamos. Cierto. Y no solo tú, la mayoría, o sea, en la mayoría de veces que se habla sobre la epidural y la escalera, hay una escalera analgésica del dolor y se habla así de esto, ¿no? Es verdad que sería como el punto de máxima analgesia, pero sí que tenemos herramientas previas y yo le digo a las mujeres pues como que escuchen, depende de la etapa en la que estén y cómo se sientan y que las puedan utilizar. El calor puede ser uno de los grandes descubrimientos de las mujeres durante el parto para alivio del dolor, ya sea calor como con un saco de semillas, a veces incluso una manta eléctrica. Lo mío era como una estufa, ¿no? De aire. Sí, era... Y el TENS, a ti te vino muy bien el TENS. Sí, súper. Y el alivio del dolor no farmacológico por excelencia, que es la inmersión en agua caliente, desde la hidroterapia con ducha con agua caliente, pero bueno, lo que ha demostrado más evidencia científica es la inmersión en agua caliente, porque es que verdaderamente las mujeres explican un descenso de la sensación de dolor bastante llamativa, ¿no? Entonces, bueno, creo que depende de cómo fluye el parto, de las necesidades de las mujeres, de lo preparada emocional y mentalmente que te sientas para afrontar esa situación tan intensa, ¿no? Y de tener todas las herramientas delante. Efectivamente, si tienes o ninguna herramienta o la epidural, la inmensa mayoría de las mujeres elegirían la epidural. Claro. Y también para nosotras es importante, pues, cargarnos de esas herramientas para dárselas a las mujeres y decir, mira, no sé exactamente cómo se va a dar. Es que creo que si se expusiera esto, más mujeres podrían entender que es como parto con epidural o sin epidural, ¿no? Y ya está. Entonces, no es así. Y no es la misma epidural. O sea, es un poco lo que dice Rocío y voy más allá. No todas las mujeres necesitan el mismo nivel de analgesia epidural, ni siquiera el mismo a lo largo de todo su parto, ¿no? Entonces, poder incluso adaptar eso sería lo ideal. Y yo también sí que me gustaría, creo que son un parto con epidural y sin epidural son eventos diferentes. No sé si, no creo francamente que sea ni mejor ni peor, creo que son experiencias diferentes y que cada mujer le apetece vivir la experiencia de una forma diferente, como con mucha intensidad mamífera, que es lo que es un parto sin epidural, o con más calma, que detrás de eso hay miedo, hay desconocimiento, hay una falta cultural del parto, lo comparto 100%, pero también yo a veces me encuentro como, vale, todo esto lo sé, pero yo estoy aquí como mujer pariendo, eso no lo puedo cambiar y yo lo que necesito para vivir en calma mi parto y para poder disfrutarlo es la epidural, fenomenal. Pues sí que son experiencias absolutamente diferentes y luego también desde aquí decir que una mujer que busca un parto sin epidural no es ni más valiente ni menos, busca una experiencia diferente y sobre todo que tampoco es... que a veces se hace la analogía, ¿para qué sufrir? Y como si te quitan una muela sin analgesia. No. El parto es un evento que nuestro cuerpo está preparado para desarrollar, que tú misma segregas sustancias que te calman si estás en el entorno adecuado. Entonces, no es lo mismo que te quiten una muela ni que te operen de apendicitis. Si alguien dice eso es que no tiene ni idea de lo que es el parto. No es para nada eso. Es una experiencia que la mujer quiere vivir así. Y yo he acompañado a mujeres que de hecho, hace poco me entrevisté en la consulta con una mujer que en el primero fue un parto, pues eso, voy a lo que me toque, en donde me toca y ya está. El segundo buscó otra cosa y quería analgesia epidural y ese tercero me dijo, ya estoy preparada de donde vengo, ahora quiero intentarlo sin epidural, porque poco a poco he ido perdiendo el miedo, he ido conectando, he ido entendiendo y me ha parecido tan bonito, ¿no? Que esa mujer hiciera ese camino. Tú lo hiciste también, ¿no? Un camino también pues de vida, claro, ¿no? Pero es una pena porque yo siento que no tenía por qué haber, esa mujer no tenía por qué haber, porque realmente lo que ella quería era sin epidural, pero tenía tanto miedo que ha tenido que pasar por un camino y ese miedo viene infundado muchas veces por el desconocimiento y por no haber vivido otra historia, por tenerle miedo al parto, por todas esas imágenes que hemos visto de lo que duele un parto. Entonces, claro,
es una pena, ¿no? Es cultura de y parto, porque lo los que dice partos Rocío. transforman. Entonces es que no eres la misma, no has decidido lo mismo porque no eres la misma antes de parir tu primer hijo que después, y eso te transforma, te hace ir más allá, buscar más, conocerte, reconocerte, ubicarte y tomar otras decisiones. O sea, no es una pena, es súper positivo. Es un aprendizaje súper positivo. O sea, yo lo que quiero decir es como que no elija la epidural por miedo, ¿sabes? Que lo elijan como herramienta del dolor, que sepan que hay otras herramientas, porque también hay muchas veces la sensación de... me lo invento, ¿no? Yo porque tuve el apoyo de Diana y es una persona que al lado te dice, sí, es que el calor funciona, o el calor te ayuda. Pero imagínate que tienes una persona delante que te mira en plan, déjate de tonterías y si no quieres la epidural, como que no, sé valiente y no lo... Es que no es valiente, ¿sabes? No. Y luego tú también, que es lo que te da un poco pues la experiencia viendo partos fisiológicos como matrona, que ya te digo que yo también tuve que aprender. Yo en la residencia no vi ningún parto fisiológico. Tuve que aprender después, pues ir como buscando y ir sabiendo a qué mujeres las tienes que sostener y decir, como empujar y que se lancen, que es como cuando en la fase ya final de dilatación con 7-8 centímetros, ahí es una descarga brutal de adrenalina y tienes que empujarla a que lleguen hasta el final. Y hay muchas mujeres que dicen, no puedo. Y tú como matrona, como conoces lo que quieres, dices, sí puedes. Y yo te pongo... Y luego también saber leer a las mujeres que realmente no quieren eso, ¿no? Y eso sí que es algo que yo creo que es importante como persona que acompaña el parto a hacerlo. Sí que es verdad que la evidencia científica nos dice que mientras más tiempo estés en verticalidad, no habla de epidural o no, pero muchas veces la epidural implica una pérdida de movilidad, pero en posiciones verticales, sobre todo hasta los 5 o 6 centímetros, mejor. Y también es verdad que es cultura del parto. Yo ojalá mi hija, ¿no? Nuestras hijas, nuestros hijos, en un futuro vengan de otra cultura de parto. Ojalá avancemos a que sea una cultura de parto con menos miedo, con más normalización del alivio del dolor alternativo. En un hospital que yo trabajé en Galicia, maravilloso, aprendí muchísimo ahí. En el entorno, más o menos en España, la media de utilización de epidural de las mujeres es en torno al 85%. En ese entorno era en torno al 70 y pico. Y la diferencia era que se iba generando cultura del parto. Cuando yo trabajé ya llevaban 20 años trabajando con inmersión en agua caliente normalizada, ofreciendo, y eso, pues tú sales del parto, cuentas el parto a la vecina, a la frutera y se va generando un eco. Y eso a mí me parece como muy importante, ¿no? Que se vaya normalizando experiencias de parto positivas, mujeres que buscan métodos alternativos, también que en los hospitales haya, porque no hay ni siquiera inmersión en agua caliente. En los hospitales que hay bañera, muchas veces se utiliza para guardar las pelotas de pilates. Hay fotos absolutamente delirantes en Twitter sobre eso. Entonces, pues normalmente que se utilicen las herramientas que hay, que haya matronas. El one-to-one de matrona es fundamental, que yo pueda estar ahí, ¿no? Que Rocío, yo tenía 2 matronas conmigo. Es que eso hace que puedas con todo. Claro. Para cerrar, y ya terminamos, ¿qué opináis del parto en casa? Bueno, para mí es una opción completamente segura para mujeres de bajo riesgo. Hay muchísima evidencia científica ya en España y sobre todo en otros países de nuestro entorno que el parto en casa, cuando es de bajo riesgo y está acompañada por profesionales formados en parto en casa, es completamente segura para madres y bebés. En España es una opción privada, hay equipos de matronas trabajando de una forma súper rigurosa y fantástica, así que para mí es una opción más que las mujeres eligen. Sí, es una opción privada a valorar por las mujeres e incluso diría privilegiada en este contexto. Claro. Y que es acompañado por matronas que, como ya hemos dicho, pues que trabajan de manera autónoma, pero acompañando el parto fisiológico y que son capaces de detectar cuando el parto deja de ser fisiológico y necesitan el apoyo de un equipo, de una infraestructura como es el hospital, y que en ese caso se traslada. Pero es un entorno seguro y prácticamente ideal para las mujeres, para sus bebés. Lo que pasa que es verdad que necesitamos un sistema que apoyara, ¿no? Y que favoreciera y que ayudara a las mujeres para que eso fuera cada vez más fácil, más accesible, ¿no? Y también, bueno, pues leer evidencia científica, informarnos, y eso, la evidencia científica lo apoya y nuestra opinión
no va en contra de la evidencia científica, nunca a priori. Sí, en esto la verdad es que ya lo tenemos fácil, porque ya no es muchas lo cosas, que tú creas, muchas ¿no? cosas Claro, no claro. deberían ser opinativas. Es como, bueno, no es cuestión de fe. No es cuestión de opinar, es cuestión de, mira, es que esto está más que escrito, hay muchísimas matronas trabajando, estudiando, escribiendo sobre esto, ¿no? Y mujeres que buscan esa opción, entonces ya no es opinativo, es como yo te cuento lo que la evidencia dice, ¿no? Pues chicas, mil gracias. Bueno, yo quería, aunque ya os he dado las gracias 1000 veces, pero quería daros las gracias sobre todo a Diana, que estuvo ahí más. A ti no te dio tiempo a llegar. Pero gracias porque, pues gracias a ti, pues tuve el parto que soñé y luego he tenido una crianza increíble, sigo teniéndola. Creo que te transforma como mujer. Todas las experiencias te transforman, pero pues unas más que otras, ¿no? A lo mejor te dan como más confianza, más garra, más fuerza y gracias a ti yo tuve eso, así que mil gracias, fue un placer. Cuando os he visto, que es que no nos veíamos de hace un montón, Dios, he sentido como, no sé, una alegría tan profunda que no me pasa con nadie, vamos. A mí también me conecta mucho. Gracias a ti por confiar en nosotras como matronas, en nuestro equipo, ¿no? Y porque nuestro equipo BeMom y para mí ha sido un placer acompañarte, pero todo ocurrió en ti. Y gracias por dar tanta voz y ser tanta inspiración para muchas mujeres que seguro que te escuchan y hace falta. Mil gracias, chicas, mil gracias. Chao, chao.